Buenos días, hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nosotros, hermanos, y que de veras nosotros podamos de alguna forma valorar y ser agradecidos porque Dios siempre mantiene su fidelidad para con nosotros por medio de su palabra. Yo quisiera que me acompañaran en una oración para que el Señor pues nos ayude a seguir. Sí, damos gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das, Dios mío. Pero vamos a que nos des ese espíritu para seguir adelante, Señor, en medio de un mundo tan lleno de contaminación, Señor. Te rogamos, Dios mío, que nos des de tu espíritu, Padre, para seguir adelante, que nos des la fortaleza de tu palabra en nuestras vidas, oh Dios. Crea en nosotros un espíritu para amar tu palabra, Señor. Crea en nosotros un espíritu recto, Señor, y renueva dentro de nosotros un espíritu de bendición para aceptar tu palabra, Dios mío. Te rogamos en esta hora, Señor bendito, que tú, Señor bendito, hables por medio de este instrumento, Señor, y que nos des de tu fortaleza y que nos des de tu espíritu. En el nombre de Cristo te damos gracias. Amén y amén. Amén. Mis hermanos, de que quisiera que leyeran de inmediato ahí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y siguientes. Dice aquí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y, ¿qué dice, hermanos? Y perfecta. ¿Ya? Vuelvo y repito el versículo. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí me llama la atención mucho esto, hermanos, porque ya en su mayoría, la gente en su mayoría se ha conformado a este siglo, se ha conformado a este mundo, se ha conformado a las enseñanzas de este mundo, ¿ya? Y no ha buscado una renovación en el entendimiento. ¿Y cuál es el entendimiento? Me dirá usted, bueno, ¿cuál es el entendimiento? Pues el entendimiento es la palabra. La palabra nos da un entendimiento a nosotros para buscar ¿qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Ya? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Busquemos ahí, yo creo que es primera de Timoteo, creo que es. Creo que es primero o segunda de Timoteo. Vamos a ver, este versículo no lo tenía. El apóstol nos está dando a entender que busquemos la voluntad de Dios, ¿ya? Y la voluntad de Dios es que nosotros nos apartemos, dice este versículo, de todo pecado de fornicación, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de entender, hermanos, que es necesario que nosotros busquemos la santidad por medio de la voluntad de Dios. Busquemos ahí en primera de Tesalonicenses, es capítulo 4. Entonces, lo hago así. ¿Por qué, hermanos? Porque dice aquí, dice, de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice, ¿va?
Entonces me llama mucho la atención porque dice, no os conforméis. Ahora miren lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, dice así en el versículo 2, porque ya sabéis que, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, Dios nos santifica, pero dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de qué dice, que os apartéis de qué, de fornicaciones, ¿ya? Que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pero a mí me llama la atención que el apóstol aquí en Romanos les exhorta a los hermanos de Roma y les dice, no os conforméis a este siglo. Pero ¿qué hay en este siglo? El Señor Jesucristo dijo que una de las señales que eran para su próxima venida era que iba a ser como los días de Sodoma y Gomorra, dice, ¿verdad? ¿Y qué abundaba en Sodoma y Gomorra? ¿Ah? ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? ¿Por qué? Porque había demasiado desenfreno, depravación, hablando sexualmente, ¿ya? Y usted ve hoy en día qué es lo que se mueve, ¿ya? Ahorita últimamente hemos recibido muchas noticias donde hombres ya grandes han querido que violan a niñas y que un pastor por allá, un joven pastor dice que sabe ni qué le pasó, ya, tomado por un mal espíritu, acorraló a una niña y le mostró sus partes genitales a la niña. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Entonces a mí me llama mucho la atención, primero que no nos conformemos y busquemos una renovación, ¿ya? Y segundo, que no está como en segundo plano, pero sí, es muy importantísimo, es que nosotros no solo busquemos una perfección espiritual, sino que busquemos también una perfección física, humana. No sé si me estoy dando a entender, porque dice, por la misericordia que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Pero ¿cuál es ese sacrificio, hermanos? Dice, es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces aquí estos versículos van no solo para las personas que ya son adultas, que ya están casadas, tampoco solo para los jóvenes que son solteros, sino que esto va a nivel general, ¿ya? ¿Por qué va a nivel general? Porque el Señor nos llama a nosotros, el apóstol Pablo, por medio del Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, nos habla y nos dice que debemos de presentar nuestros cuerpos en santa, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces las personas vienen y es ahí donde se topa el verdadero evangelio. Se topan con el verdadero evangelio porque la gente está acostumbrada a vivir como ellos quieren, ¿ya? Y dice, bueno, voy a ir a la iglesia y van a orar, gracias Señor, y salen contentos, alegres, y ¡rum! Se vuelven a meter otra vez a su misma rutina de pecado, a su misma rutina de cosas que no agradan a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Es como cuando uno viene y solo practica algo porque al fin y al cabo lo tiene que practicar, pero realmente no es algo que lo va a llenar. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Ya? Entonces, ese es el problema del evangelio hoy en día. El evangelio hoy en día no se renueva, sino que siguen ellos en una misma secuencia, que el pecado, 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 pecado. Y está bien que se combata el pecado, pero también debemos de dar, ¿cómo se llama? Herramientas para que las personas peleen contra el pecado. No sé si me estoy dando a entender. Y una de las cosas que nosotros debemos una de las herramientas que el Señor nos da aquí en esta congregación es
que creamos a la palabra, que no dudemos a la palabra. ¿Quiere ver usted ahí en Hebreos? Vean usted en Hebreos capítulo 3. Usted va a ver algo que es bien interesante porque miren lo que dice bastante, lo que dice aquí en Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice de la siguiente forma, dice esto: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ¿qué dice? De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de, ¿qué dice? Del pecado, ¿ya? Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? A lo que voy, hermanos, que es bien interesante, porque viene, las personas hoy en día predican un evangelio para que crean a un éxito, ¿ya? A las personas les es más fácil creer que el pastor llegó a orar, o creer que ellos vinieron y le depositaron su ofrendita ahí en el alfolí, o se la dieron directamente al pastor, como quien dice, estoy sembrando, así dicen ellos, estoy sembrando para que yo pueda cosechar. A eso sí le creen. A eso sí le creen porque es algo físico, es algo que ellos están dando, pero no creen que pueden cambiar. No creen que sus instintos carnales puedan ser distintos, valga la expresión. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Nosotros debemos de entender que Jesucristo murió por nosotros, perdonó nuestros pecados y ahora Él es el que dirige nuestros corazones, Él es el que dirige nuestras vidas, ¿ya? ¿Pero para qué? Para que nosotros lleguemos a qué, hermanos, a un entendimiento, ¿ya? Por eso es que dice que luego, es que esto es bien difícil, ¿por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque a nosotros nos acostumbramos a darle un deleite a nuestra carne, ¿ya? A darle un deleite a nuestra carne. Es como cuando usted va con un médico y le dice al médico, fíjese que vengo porque tengo este y este otro problema. Ah, usted tiene diabetes. Y usted dice, y Pío si le gustan los pasteles, Pío si le gustan los dulces, Pío si le gusta esto, Pío y usted dice, ya no voy a poder comer esto, ya no voy a poder comer aquí. Y se frustra. Esa es la frustración de la gente, ¿ya? Porque ya no le va a poder dar los deleites que a ellos les gusta a su cuerpo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí de ese sacrificio. No se deleiten, ¿ya? La palabra nos da unas ordenanzas. ¿En qué sentido? Para que nosotros no nos deleitemos en qué? En nuestro cuerpo. Nosotros no venimos a deleitarnos en este cuerpo, sino que venimos a hacer sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, dice. Cuando habla de culto racional es un culto inteligente. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué? Porque dice que en otro tiempo el pecado nos gobernaba y nos hacía hacer cosas que nosotros quizás no queríamos hacer, pero no podíamos tener esa fuerza de voluntad de negarnos a hacer aquel pecado. Por ejemplo, les pongo esos ejemplos de esta gente que ha violado y ha hecho. Yo sé que la gente se le va en contra de algo físico, dice, hay que matarlo, hay que hacer esto. Sí, o sea, la ley está para eso, pues, para hacer justicia, para vengarse de parte de Dios, pues. Así dice la palabra del Señor ahí en Romanos, para eso está la autoridad, dice. La autoridad es alguien que Dios puso para vengar a aquellos que han sido ofendidos. No sé si me estoy dando a entender. Pero no me quiero meter tanto a eso, sino que me quiero meter a esto, precisamente que es una fuerza de voluntad que la gente misma no puede controlar. Mire a este hombre, un puro joven, o sea, recién casado, una vida supuestamente buena y todo, pero llega un momento en que no se renuevan, sino que se quedan ahí estancados. Entonces viene el enemigo y ¡pum! Se mete de inmediato, y cuando ellos sienten, están haciendo cosas que quizás ellos no querían hacer. No sé si me estoy dando a entender. Después viene el arrepentimiento, pero ¿qué fue lo que me movió? ¿Ya? Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros debemos de llevar nuestro cuerpo a un culto racional, a un culto inteligente, donde sabemos que nuestro cuerpo es el que nos ha metido a un montón de problemas, nuestra mente nos ha metido a un montón de problemas, nuestro corazón nos ha metido a un montón de problemas. Entonces, ¿por qué no lo voy a entregar yo como sacrificio vivo para que el Señor lo reciba? No sé si me estoy dando a entender. Por eso luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice aquí, no os conforméis a este siglo. Cuando habla de no conformáis a este siglo, no está hablando de que nosotros debemos de destacar en este siglo. No sé si me estoy dando a entender, porque se puede llegar a entender eso y mucha gente lo entiende así, ¿ya? Mucha gente lo entiende así porque dice, bueno, dice que no nos conformemos a este siglo, entonces nos está dando a entender que destaquemos en este siglo, que seamos aquí, que seamos allá. No, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Ya? Cuando habla de no os conforméis, está hablando de que nosotros, que este siglo, no nos conforma. No sé si me estoy dando a entender. No me llena, pues, ¿va? No me satisface este siglo, no me debe de satisfacer, no me debe de llenar, sino que lo que me debe de llenar a mí es esa renovación por medio del entendimiento, buscando la buena voluntad de Dios, ¿ya? ¿Y quién me va a llevar a mí a esa buena voluntad de Dios? No se la puedo dar yo, pero sí se la da la palabra, lo que dice ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, pues. ¿Qué dice? Buscando, y esta es la voluntad de Dios, que os apartéis, ¿de qué dice? De fornicación, dice. Cuando habla de fornicación, se está refiriendo a la gente que no está casada. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ya? Que fornica, que tiene relaciones fuera del matrimonio, ¿ya? Y luego habla también a los que están casados. Les habla y dice que respetemos a nuestras esposas, que las mantengamos en una manera santa y piadosa forma de verlas. No sé si me estoy dando a entender. ¿Por qué, hermanos? Porque hay congregaciones hasta que les dicen a las esposas, ay, usted mire, hágale esto a su esposo, vístase así, duérmase con estas vestiduras para que no se pierda la llama del amor. Ya están con morbo. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ya? Entonces, hasta eso nos llama el Señor, buscar una santidad con nuestra esposa, respetar a nuestras esposas, no entrar en concupiscencias. Esto ya lo he predicado otras veces. Ya lo he predicado otras veces. ¿Por qué? Porque hay hombres que con concupiscencias miran cosas en la calle y le dicen, mira, te traje este trajecito, mira, y te traje esto, y te traje aquí. Entonces ya están perdiendo lo que la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es lo que estamos leyendo aquí precisamente. Que no caigamos en cosas de fornicación, que no caigamos en deseos carnales, que no caigamos en deseos de sexo. Va, si usted quiere verlo así. Y eso es lo que hoy se está moviendo mucho en muchas congregaciones. No se renuevan, para nada se renuevan, sino que por el contrario, se están involucrando en este siglo. ¿En qué sentido? En el sentido que mire cuántas congregaciones, cuántas iglesias no se oye de hombres que violan a niños. ¿Cómo es que le dicen a esto? Se me olvidó la palabra, pero bueno. Entonces están violando a niños, correcto, caen en pedófilos, son pedófilos. Y pastores que se fornican con las jovencitas, que fornican con las coristas, que desean, aparte de su esposa, desean a las hermanas que están pastoreando. Se oye. Y no es porque yo lo esté criticando, sino que lo que se ve no se juzga, igual que el hombre. ¿Ya? Ahí está palpable que mucha gente está teniendo desenfrenos en las plenas congregaciones. Y miren lo que dice ahí en 1 de Timoteo, creo que es. Vamos a leer ahí en 1 de Timoteo. Ay, caramba. 1 de Timoteo. Miren lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4. Dice esto. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es, ¿qué dice? Santificado. Pero a mí me llama mucho la atención esto. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa apostatar? ¿O qué significa apostasía? Apostasía quiere decirse apartarse de lo verdadero, apartarse de algo real, apartarse de la fe. Eso quiere decir apostatar de la fe. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando, ¿qué dice? A espíritus. Entonces la lucha es espiritual. Usted puede ver el físico de alguien que es así bien planchadito, bien bonito y todo, pero ¿qué espíritu lo está moviendo al que usted está escuchando? Es que eso es lo que la gente no entiende. No sé si me estoy dando a entender, porque alguien puede tener Biblia. Ya, yo tengo aquí Biblia. Y usted dice, qué bonito lo que está predicando aquel. Pero ¿qué espíritu es el que me está moviendo a mí? Yo sé claramente que el espíritu que me mueve es el de Dios, pues. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos llama a un arrepentimiento, nos llama a una búsqueda de una santidad. Por eso es que yo creo que es el espíritu de Cristo. Pero muchos no tienen ese espíritu de Cristo, sino que vienen y ¿qué dice? Dice, escuchando espíritus, escuchando a espíritus engañadores, dice, y a doctrinas de ¿qué dice? De demonios. ¿Acaso no es una doctrina de demonio esa que hablan que uno debe de aceptar a los homosexuales y a las lesbianas dentro de un mismo culto? No, hermanos. Yo estoy bien que uno comparta la palabra de Dios con los lesbianos y con los homosexuales, porque ellos también tienen oportunidad de un arrepentimiento. Por eso es que el apóstol, la palabra de Dios dice, si mi pueblo, aquel que mi nombre invocare, dice, se aparta del mal, dice, contrito de corazón, yo escucharé su oración y perdonaré su mal, su tierra sanaré. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Apartarnos de lo que hemos pecado. Entonces el Señor no está, yo no estoy diciendo que el Señor no va a perdonar a tales personas, las puede perdonar si hay un arrepentimiento genuino, si hay una necesidad de dejar lo que están haciendo por buscar las cosas santas, por buscar lo que Dios quiere en un vivo santo sacrificio hacia Él, como lo que estamos leyendo aquí, pues, ¿ya? ¿Qué le gusta a usted y qué me gusta a mí? A esta gente le gusta, están engañados, ¿por qué? Porque les gustan los hombres, y a las mujeres están engañados porque les gustan las mujeres. Cuando el día que ellos salgan de ese engaño se van a dar cuenta en el error en que están. Pero ese error no lo podemos sacar nosotros, porque ahorita el homosexual está realizado, no sé si me estoy dando a entender, está en su máxima expresión, igual que las lesbianas están en su máxima expresión. El único que puede llegar a rescatarlos se llama Dios, si está dentro de la voluntad de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Yo no estoy diciendo que estamos desechando a esta gente y condenándole al infierno, no. Yo sé que para ellos también hay una oportunidad. Yo sé que para ellas también hay una oportunidad. ¿Me entienden? Por eso es que yo vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque escuchan espíritus, y estos son engañadores. Doctrina de demonios, dice. Óigalo bien. Doctrina de demonios. O sea, ¿qué queda entender eso, hermanos? Que muchas veces uno debe tener cuidado a quién escucha. ¿A quién escucha? ¿Por qué? Porque uno no sabe si realmente está escuchando a un espíritu de Dios o a un demonio, hermano. ¿A qué me está llevando a mí esa prédica? ¿A qué me está llevando esa prédica? ¿A un arrepentimiento o a soltarle rienda suelta a mi desenfreno? ¿Ya? Por eso es que el apóstol Pablo habla aquí muy claro. ¿Y qué habla aquí? De que llevemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo delante de Dios. ¿Ya? ¿Qué significa eso, hermanos?
que debemos de dejar lo que nos gusta, debemos de dejar lo que nos satisface, debemos de dejar lo que nos atrae de este mundo. Ese es un sacrificio y eso es lo que hoy muchos no quieren, hermanos. ¿Entienden? Ah, es que yo, mire usted, la verdad, ya a mí no me gusta ir a la iglesia, me dijo un hombre, porque mire usted, ya tengo varias noviecitas. Entonces, ahí le llaman adulterio, ahí le llaman infidelidad. Entonces yo prefiero estar así. Usted, sí, me gusta escucho a fulano, escucho a sultano, son muy buenos usted. Ah, causan buena lírica, dice, buena lírica, sí, mire qué bonito y todo. Pero no se trata de escuchar un evangelio solo por querer escuchar. Se trata de escuchar un evangelio que me cambie, que me transforme. De ser aquel desgraciado, ahora ser un ingraciado con Dios. No sé si me estoy dando a entender. De ser aquel hombre perverso, ahora ser un hombre agradable delante de Dios. Y eso es lo que hoy en día a muchos no les gusta. ¿Por qué? Porque están dentro de algo que no es real. Miren lo que dice ahí Timoteo capítulo 4. Vamos a ver. Segunda de Timoteo también, perdón, hermano. Segunda de Timoteo es capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos que dice, hermanos. Pero no está hablando de la gente de afuera, hermanos. Si usted piensa que está hablando de la gente que no conoce a Dios, no. Está hablando de hombres que están dentro de una congregación, hermanos. Hombres que están dentro de una congregación. Mire cómo son. Son ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, impetuosos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice. ¿Ya? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. ¿Ya? Yo pues le vuelvo a insistir, hermanos. Yo creo que esto no tiene mucho que comentar. Es muy fácil de dar a entender qué es lo que hoy se está viviendo. ¿Ya? Hoy es muy fácil de interpretar esto. ¿Qué es lo que se está viviendo hoy? ¿Qué ve usted en su iglesia? Se predica la santidad. Alguien puede predicar la santidad, pero no puede vivir en santidad. Alguien puede predicar contra el pecado, pero ama el pecado. Y así lo dice ahí en Romanos capítulo 2. Eso no estaba escrito, pero busquémoslo ahí rapidito, capítulo 2. Y habla de esto precisamente. ¿Por qué, hermanos? Porque dice esto así. Dice así. Por lo cual eres inescrutable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen, a los que tales hacen, haces lo mismo que tú perdón, hermano. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿qué tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, la cual pagará a cada uno conforme a qué dice sus obras. A mí me llama la atención. ¿Por qué?
Porque hoy en día así es. Yo puedo estar predicando contra el pecado y haciendo lo mismo. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Hoy en día la gente escucha a demonios. ¿Por qué los escucha, hermanos? Porque son atraídos por los mismos demonios. No sé si me estoy dando a entender. Nunca se me olvida a mí una experiencia. Miren, hermanos, había una persona conmigo que le gustaba fumar marihuana, ¿no? Y ahí estaba conmigo y que iba aquí para allá. Miren, hermanos, pero como que se conectan entre ellos. ¿Ya? ¿Cómo sé que a aquel le gusta esto? No lo sé. Pero miren, hermanos, de a ratito, ¡pum!, estaba la palomilla de gente ahí. Desconocidos totalmente, hermanos. No era ni siquiera decir uno, ellos son con él, yo lo conocí en tal lugar. No, desconocidos totalmente. ¿Ya? Entonces hay otro dicho que dice, cada oveja busca a su pareja deseada. Por eso es que hay mucha gente que está oyendo a demonios. ¿Por qué? Porque tienen demonios también en sus corazones. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Así que la palabra del Señor nos pide hoy, hermanos, que nosotros dejemos de satisfacer nuestra carne, dejemos de satisfacer nuestros deseos y que entreguemos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, agradable y santo para Dios, hermanos. Es nuestro culto inteligente. Hoy está usted aquí, pero esté usted en presencia tanto de su mente y en su corazón para que la palabra pueda hacer esa obra en cada uno de nosotros. Y resumo esto, hermanos. Hoy en día el pecado está a flor de piel en todo lugar. Hoy todos no hablan más que el pecado. Ya. Y nadie habla de una santidad. Habla de amar al pecador, de comprender al pecador, pero nadie habla de que el día que el juicio venga, a esos que nosotros consideramos nos van a condenar, hermanos, y se van a ir al infierno. Pero Dios nos pide hoy que nosotros prediquemos esta palabra y que la prediquemos, aunque ofenda, hermanos, pero los va a despertar de un sueño que tuvieron y que van a ser distintos. ¿Por qué no inclinamos nuestro rostro y le damos gracias al Señor por su palabra?